Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Qué rico verlos, tenerlos por acá nuevamente. Me ausenté la semana pasada, pero es un gran gusto verlos el día de hoy. Eh, Como siempre, voy a iniciar pidiéndoles que prendamos nuestras cámaras. La idea es que prender la cámara siempre es para nosotros un símbolo de aquí estoy presente y estoy dentro de la conversación. Y siempre lo hemos visto como Bob dice, como un acto de liderazgo. Es la manera de aquí estoy apareciendo. El día de hoy tenemos una presentación especial y déjenme hacerles un poquito de contexto de lo que vamos a hacer el día de hoy. Usualmente en nuestros miércoles de liderazgo, lo que nosotros hemos hecho durante todo este año es hablar de liderazgo. Y si ustedes se han dado cuenta, porque sé que hay caras que tengo aquí súper conocidas, no solamente porque son alumnos de nuestro programa de consultoría, sino porque ya son parte de nuestros visitantes de los miércoles. Normalmente lo que hacemos es una conversación y hacemos conversaciones de diferentes temas de liderazgo. Y lo que nos hemos dado cuenta en todo este trabajo que hemos ido llevando como instituto durante 40 años, es que la base fundamental del líder necesita fundamentos de liderazgo. Y adicionalmente, en la manera como se interrelaciona, en la manera como el líder es, en la manera como el líder trabaja y funciona individualmente y trabaja con sus equipos, necesita también tener muchas herramientas, muchos cómo, muchas formas de aprendizaje que le permiten complementar esa formación fundamental que tiene como líder. Entonces, en estos miércoles de liderazgo, quería contarles, hemos hecho una alianza con Kentro Life. Yo soy parte de las fundadoras de Kentro Life. Y Kentro Life es una plataforma de aprendizaje que está dedicada a a esos temas tácticos, a esos temas de herramientas, a esos temas de corto aprendizaje que le permiten al líder ir aprendiendo de quién es él para generar mayor conciencia, de hacia dónde va, de cuál es su propósito y adicionalmente de cómo sigue funcionando en espacios de liderazgo. Entonces, Lina, que es parte de nuestro grupo de coaches mentores del instituto, es también parte de los expertos de Kentro. Y en Kentro lo que hemos visto es que hay personas que se especializan en temas fundamentales dentro del tema del liderazgo y dentro del tema de la conciencia o la autoconciencia y el propósito. Así que el camino que Lina ha seguido ha sido el camino de estudiar todo lo que tiene que ver con herramientas que nos permitan entrar en espacios relacionales. No solamente desde la conciencia, es especialista también en constelaciones familiares y ella, si ustedes se acuerdan, algunos de ustedes estuvieron aquí con nosotros en su charla de constelaciones familiares y hoy nos va a mostrar el tema de DISC. Y hay algo que es súper bonito en el trabajo que hace Lina como experta, porque tiene que ver con entendamos a cada quien como es, para que como nosotros podamos entender a cada quien como es y a nosotros mismos, podamos tener conversaciones, y eso ya se los va a poder explicar Lina el día de hoy. Vamos a poder tener un estilo de conversación con cada tipo de persona. Eso nos permite ver a la persona, entender a la persona, respetar su estilo de pensamiento y de comportamiento y darnos la posibilidad de ser mucho más efectivos. Entonces, dentro de sus especialidades, Lina tiene DISC y ella tiene un programa en Kentro que se llama DISC Mapas Fundamentales. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es recorrer el tema de DISC, pero Lina nos va a contar
cómo es su programa en Kentro, qué tiene ese programa y cómo va a funcionar en ese programa, cómo se aprende de DISC. Porque yo le decía a Lina, bueno, pero yo puedo tener mi test de DISC, pero yo llego a un equipo nuevo como líder y los demás, ninguno tiene, ninguno tiene el test. Entonces ella me decía, eso es precisamente lo que yo hago y es enseñar a la persona a leer comportamientos y no a leer tests, porque el test no me dice nada. Lo que me dice es cómo yo estoy abierta a entender los comportamientos de las personas y a poder generar relacionamiento desde ahí. Así que hoy vamos a hablar de esos mapas relacionales. Ella nos va a explicar qué es un mapa relacional para aquellos que no lo sepan. Vamos a hablar de DISC y vamos a hablar del programa que empieza en Kentro Live el 19 de enero. Así que ya me le robé un montón de tiempo a Lina. Como siempre, por favor, prendan sus cámaras. Nunca me cansaré de insistírselos. Y los dejo con Lina Correa, coach, consultora, especialista en el tema de mapas relacionales. Tiene más de 25 años de experiencia en todo lo que tiene que ver en el trabajo con consultoría y con coaching. Pero adicionalmente fue líder también en las organizaciones y fue líder en el área de recursos humanos. Así que desde el área de recursos humanos entiende perfectamente cómo funciona también el interior de las organizaciones y cómo este tipo de herramientas necesitan funcionar al interior de las organizaciones. Así que, Lina, ya yo me callo y te dejo para que tú nos orientes. Todos Bueno, bienvenidos. gracias, Mari. Gracias y vas a poder entrar cuando quieras, pero gracias. Bueno, yo les quiero como contar un poco de dónde aparece para mí el tema del DISC en términos de entender y verlo como un mapa relacional. Cuando yo trabajé en organización, en recursos humanos, y era un test que se usaba para selección, y a mí me encantaba en selección, y era el DISC para selección. Cuando empecé a ser consultora, yo ya era coach ontológica y hablábamos del observation y en general como la mirada de es que somos diferentes y todos hacemos con la carita, sí, todos los seres humanos somos diferentes, pero al final poner eso en la práctica y aterrizarlo no nos es tan fácil. Uno de los desafíos del relacionamiento pues es la diferencia. Y lo que me genera el otro con lo que hace, con lo que opina y en el proceso mío de acompañar a los líderes y poder realmente generar algo aterrizado y práctico con relación a esas diferencias, apareció el DISC, reapareció el DISC. Y es desde ahí lo que hoy los quiero invitar como a verlo. Entonces tengo un poquito de historia del DISC, acá seguramente hay gente que lo conoce, otra lo ha oído, a otras personas se lo habrán hecho en algún momento y se lo leyeron. Entonces vamos a entrar con un poquito de historia, de entender qué es eso del DISC para meternos en la explicación y ya después entender qué es esto de los mapas relacionales y cómo nos van funcionando de una manera práctica, lo más aterrizada posible a entender esas diferencias, ¿no? Es como, sí, somos diferentes, sí, pero llega alguien y me genera cosas desde cómo escribe el mail, desde que es largo, a otros les gusta cortico el mail. Sí, es que pasan muchas cosas a nivel organizacional. En la reunión alguien arranca contando la historia y el líder necesita saber si pasó o no pasó. Hay otros líderes que necesitan que le cuenten la historia para entender y ese es el desafío de las relaciones. Y es desde ahí que aparece todo el tema de mapas relacionales. Entonces vamos a contar y les voy a contar un poquito de historia. Este espacio para mí se llama mapas relacionales, creación de puentes también. Digamos que al final es como me dejo de ver a mí para poder entender a otro y poder llegar a los lugares que necesitamos llegar como equipo y en la vida. Pero lo vamos a ver y hoy me voy a enfocar mucho en términos organizacionales. Entonces, esta historia arranca, yo no sé si ustedes se acuerdan, con Hipócrates, el filósofo, la medicina, los cuatro temperamentos de él.
Y realmente es desde ahí que se basa el DISC. Luego en 1998, Morton lo cogió toda la teoría de él y empezó, es la primera persona que saca el mundo emocional de la enfermedad y escribe un mail, y escribe un libro, y esa es la base del DISC, es poder sacar el mundo emocional, entender la personalidad y lo que somos como seres humanos, no desde la enfermedad. Por eso históricamente a los psicólogos nos han tenido miedo, porque realmente culturalmente durante mucho tiempo hablar del ser humano y de lo que nos pasaba era hablarlo desde un lugar de enfermedad, desde un defecto de la persona. Ellos empiezan a quitar estos paradigmas. En 1931 generan la base de muchas pruebas que los que seguramente han estado en recursos humanos, han hecho assessments, han entrado en muchas pruebas en donde hay 4 cuadrantes normalmente cuando son pruebas de personalidad. Y en 1990 ya se crea la herramienta DISC como herramienta, como una medición en donde yo a través de un test conozco mi personalidad. Hay muchas pruebas, ¿listo? Todos los que han estado en organizaciones conocen muchas pruebas. Está el DISC, está el Reading, está el Insight, está también el Bethesda, que al final lo que nos están hablando es cuatro miradas que se van cruzando entre una persona pasiva, activa, una persona racional o enfocada en las personas. A mí, ¿qué me pasó con el DISC? Que para mí fue un mapa fácil de entender, ¿listo? Los otros son increíbles, pero se enredan. Y el DISC, al final, no necesito tener la prueba para poder coger la teoría y aplicarla en el día a día. Hay otros como el eneagrama, que también es muy poderoso y necesita mucha más profundización. Entonces el DISC, desde mi mirada, lo que nos genera y lo que nos regala es practicidad y poderlo aterrizar a mi día a día. ¿Cómo? Con cajones. ¿Cuáles cajones? Los que tenemos en la vida cuando juzgamos o opinamos de la gente o de nosotros mismos. No, es desordenado, es acelerado, es muy activo, no, escucha mucho, es ordenado, se enfoca en los procesos, no, esta persona se enfoca mucho más en la gente, los procesos hay veces como que no los mira tanto, no está tan enfocado al detalle, no entiendo por qué siempre el mismo error se le va, se ha revisado la presentación 10 veces. Todo eso que nos pasa como seres humanos se va pudiendo organizar en el DISC. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer hoy es ir entendiendo eso que opino inicialmente de mí, cómo lo voy a ir organizando en estos cajones para ir entendiendo. Obviamente, son inercias que, claro, nosotros no somos solo uno, no es real. Somos la combinación, pero sí tenemos una tendencia. ¿Es una tendencia que puede cambiar? Sí, que muchas veces depende de mi momento de vida también, que además puede tener capas desde mi relacionamiento hasta el manejo interior de mi mundo emocional también. Entonces, por ejemplo, si uno va a hacer, hay un eneagrama que se combina con el DISC. Ese DISC es muy profundo y es en términos emocionales. Hoy, donde nos vamos a enfocar y mi invitación es a que lo veamos desde mi mundo relacional y desde la forma en la que yo tomo acción en mi día a día. ¿Listo? En esta capa casi como superior mía, en donde coordino acciones, me relaciono con las personas cotidianamente, lidero en la cotidianidad y en mi día a día. Y esa es la capa que vamos a ver hoy desde el DISC. Entonces, esto nos genera muchas cosas. Nosotros estamos coordinando acciones todo el día, pedimos, aclaramos, aceptamos, negociamos, delegamos, decimos que no. Y esa forma tiene un estilo también. En el programa que vamos a hacer en enero, parte de lo que vamos a hablar también es de un modelo de comunicación asertiva. Entonces, yo puedo ser muy bueno para la forma, el tono, la formita,
y no tan bueno para el fondo, el para qué. Y hay quienes somos muy buenos para el para qué, pero nos dicen, uy, el tonito puede ser diferente. Ahí el DISC también nos va mostrando quiénes somos en esa forma de comunicación. Entonces vamos a ir entrando. Entonces ojalá tengan hoja y lápiz al lado, porque vamos a ir yendo un recorrido de lo que somos nosotros, de cómo nos percibimos y también lo que oímos de otros que nos dicen, porque hay veces nos pueden decir cosas que no nos hacen sentido, que pueden ser nuestro punto ciego, pero que hablan de nuestra inercia relacional. De eso que es lo primero que yo hago, es como, yo lo pongo como cuando uno va a empezar a conocer el DISC sin la prueba, es conectarse con los primeros impulsos que tenemos. Ahí voy conociendo cuál es esa esencia mía del DISC. Entonces vamos a ir entendiendo eso en este espacio. Entonces vamos primero con, hay personas que son activas y hay personas que son pausadas. ¿Listo? Entonces si quieren, cojan la hoja y lo van armando de esta manera. Entonces las personas que son activas son personas que hablan duro, mueven las manos. Yo soy una de esas activas. Opinamos, decimos muchas veces lo que pensamos o nos gusta hacerlo. Eso es importante. Puede que yo en mi día a día haya espacios en los que no lo hago, pero en los momentos en donde me siento cómodo y en un espacio confiado, me siento muy rico poniendo mi voz. Eso tiene que ver con las personas que son activas. Uno las siente como enérgicas, con un ritmo rápido. De alguna manera quieren definir y decidir rápido las cosas. No les gusta esperar mucho en las decisiones. Las personas pausadas son las personas que pueden decir, no, yo si no conozco el tema, mejor no opino. Eso habla de una persona pausada. Llegan a un sitio y estamos en una reunión y son de las personas que uno dice, ¿será que sí está poniendo atención? ¿En qué estará la persona? Y al final de la reunión o en la mitad, da una muy buena conclusión y uno dice, sí, estaba poniendo atención. A mí me pasa en los talleres, cuando hay muchas personas pausadas, uno dice, estarán conectados, no estarán conectados, pero al final sacan unas conclusiones, ya, era como un perfil más pausado el equipo que yo tenía. Normalmente hay una pregunta y es, ¿esto puede tener que ver con las áreas, con la carrera? Podría ser, pero no es una regla, ¿listo? Entonces no es como que mi consejo es que ese no es un filtro porque genera una visión muy predeterminada y no me permite ver la realidad de la persona o del equipo, ¿listo? Porque al final lo que el DISC me va a permitir es ir poniendo en cajoncitos para yo como líder poderme relacionar de una manera más efectiva. Que mi coordinación de acciones aparezca más efectiva, efectiva entendida con mayor bienestar, con menos procesamientos, con menos sensación de desgaste mío como líder y del mismo equipo. Entonces las personas pausadas son estas personas que escuchan, las decisiones no las toman tan rápido, les gusta pensar, dicen espérate un minuto, voy a mirar y voy a pensar, mientras que una persona activa se lanza muchísimo más rápido a hacer. Entonces ya ahí ustedes se pueden ir ubicando. Entonces vayan ubicando, vayan diciendo yo acá estoy en esta parte, o no, a nivel laboral ando más en esta parte como activa, pero a nivel personal pausada, eso puede pasar. ¿Listo? Pero finalmente es encontrar esa inercia mía. Luego vienen las personas racionales y las personas emotivas. Acá hay digamos, varias definiciones. Esto es, racionales o emotivas, enfocadas en la tarea y en la gente. Esa es como esta división. Las personas racionales son las personas que se van a los hechos y datos. Yo llego y voy a empezar a contarle algo a alguien y digo, no, imagínate que me bajé del carro y yo lo que sentí cuando me encontré con este cliente nuestro fue que él estaba como angustiado. Ahí es una conversación mucho más emotiva. Entonces mi líder o la persona con la que le estoy contando que es racional
no me va a escuchar eso. Él va a irse al hecho y al dato, ¿sí? A la evidencia, no a la sensación. Entonces, la persona racional habla de hechos y datos y la persona emotiva se va mucho al mundo de sensaciones, de lo que yo siento, de lo que yo percibo, de lo que yo creo, de lo que podría ser. Y esto me genera 4 cuadrantes. ¿Listo? Entonces, hay personas racionales activas, hay personas activas emotivas, hay personas pausadas racionales y hay personas pausadas emotivas. ¿Mm? De este mundo de combinaciones es donde aparece el DISC y aparece en cada una de las letras. Entonces vamos a ir mirando dónde puedo estar. Entonces mi invitación es acá a que pongan desde la información que tienen. Todavía no hay mucha, pero ahí empieza a aparecer algo de información. ¿En cuál cuadrante nos ubicamos? ¿En cuál cuadrante creo que yo puedo estar? Se vale en este momento decir, ay no, yo creo que como en todos. Puede pasar que uno tenga inercia activa racional y pausado emocional. Cualquier combinación funciona. ¿Listo? Entonces el DISC tiene una inicial y tiene una secundaria. Entonces hay una que yo puedo decir, esta mía es más, este es mi caso, en esa primera capa del ponqué, y yo tengo racional activo y activa emocional. Hay gente que tiene racional activa y también racional pausada y está muy en el eje de lo racional. Hechos y datos, procesos, políticas. Hay quienes se mueven más en el eje emotivo. Hay quienes que están brincando entre lo racional emotivo desde lo activo o desde la pausa, la tranquilidad, que uno diga, no, pues yo sí soy racional y sí me enfoco en la gente, pero siempre muy tranquila, escuchando, pausada. Entonces acá voy a ir dándoles como preguntas que pueden irnos dando información. Puedo ser práctico, rápido, me gusta que me den comos, eso acá ya nos va dando información de la relación, sigo normas con facilidad, temo a la confrontación y le huyo, en la atención siento que no pasa nada, juzgo que rindo más trabajando solo, creo que en los detalles está la diferencia. ¿Listo? Acá vamos viendo posibilidades. Acá hay otra, le falta detallar. ¿Listo? Esos son más de los activos. Por ejemplo, los activos no se enfocan tanto en el detalle. Escribo en bullets, eso es del activo racional. ¿Listo? Es mi caso. Entonces, por ejemplo, a mí me escriben un mail largo y mis neuronas entran en cortocircuito. A mí me lo escriben en bullets y yo entiendo todo. Pero a una persona que es diferente y necesita el larguero, le escriben en bullets y no entiende el mail. ¿Listo? Eso es la diferencia. Son modelos mentales diferentes. Entonces no es como no lo entiendes si está detallado. No, no lo entiendo detallado. Por favor, en bullets, gracias. Y ahí yo ya sé por dónde moverme. Sigo lo establecido con facilidad. Eso habla de racional pausado. Mi equipo me dice que tengo paciencia y lo escucho. Ese es el pausado emotivo. Entonces vayan ahí también mirando. No puedo cuando veo un cuadro torcido, me dan ganas de pararme y arreglarlo. Ahí, eso tiene que ver mucho más con los pasivos, más que todo con el racional, que es muy enfocado en el detalle. Yo necesito la historia para entender. Eso habla mucho del racional emotivo. Para decir si llego, cuento todo. Necesito explicar el detalle si no siento que no me entiende. Eso tiene que ver tiene que ver con el racional pasivo. Entonces ahí ustedes ya van viendo por dónde se pueden estar moviendo. Entonces acá van a encontrar unas letras ya con unos colores. ¿Listo? Entonces van a ver en estas descripciones en qué color se encuentran más. ¿Listo? Van a ir escogiendo. Entonces espérense que voy a hacer algo porque hay unas letras que salieron mal. Denme 2 segundos para que esto lo podamos ver todos bien. ¿Listo? Para que no queden locos con las OS que se bajaron. Listo. Entonces, acá salen colores. Ya vamos a empezar a ir mirando los colores. Entonces, van a leer y van a decir, a ver, yo soy conciso, discreto, exacto,
enérgico, entonces tengo un poco más de azul que de rojo. O tiendo mucho a las amarillas, o tiendo mucho a las azules. ¿Listo? Ahí ya nos van a ir dando más guías de en dónde podemos estar. Pueden contarlas si quieren. Pueden irlas así poniendo. Les voy a dar 3 minutos para que las vayan eligiendo. Tómenle fotos si quieren. Pantallazo. Y vayan eligiendo cuáles sienten que los describen más. Y mientras que eso, no sé si por ahora tengamos alguna pregunta. ¿Listo? Literal, cuenten cuántas le salen de este, cuántas de este. No somos todas, eso es importante. Hay tendencia. Juan Manuel, ¿tienes una pregunta, tío? Hola Lina, ¿cómo estás? Yo soy el el que participa en todas. Bueno, no, pero me gusta porque, aló. Bueno, mira, lo que pasa es que, pues bueno, Muy primero soy nuevo, segundo, me encanta todo lo que veo cada que estoy aquí y trato de enfocarlo en la línea que yo quiero enfocar todo mi aprendizaje. Yo me estoy enfocando en lo que es marcas, todo lo que es branding, ¿cierto? Ujú. Este ejercicio se puede adaptar a la marca en algún momento, porque pues no sé, tú me dirás si sí se puede, porque lo que estoy viendo es que las marcas también se comportan de esta manera. Hay unas marcas que son pasivas, hay otras que son muy activas, hay unas que son muy a los datos, a los resultados rápidos, hay otras que son más hacia el acompañamiento, o sea, lo pasivo emocional. No sé, de pronto lo estoy viendo así o No, estoy mal enfocado, no sé si... no. Desde tu expertise estás bien enfocado, digamos que porque al final la marca, no soy experta, pero digamos que la marca es la relación de una persona con la marca, ¿me sigues? Entonces Sí, hay sí. quienes, dependiendo de lo que tú me vendas y de lo que soy yo, me voy a acercar o me voy a alejar. ¿Mm? Es que de hecho cuando estabas hablando desde el principio no estaba entendiendo mucho, pero cuando ya fuimos entrando se fue aclarando y yo lo que puedo empezar a relacionar es que, digamos, la marca tiene muchos públicos, uno de los más importantes pues ese es su público interno, y entonces cómo se comunica esa marca con ese público interno Tal cual. y así va generando como toda esta sinergia. No sé si estoy Sí, enfocado. porque tú el DISC lo puedes usar para cultura organizacional y tú sacas DISC del equipo para entender qué les pasa. Digamos que eso sería como otro foco, pero en medio de todo lo que sirve el DISC sirve para entender culturas organizacionales, para entender equipos y que los equipos desde ese gran DISC puedan entender su interacción, por ejemplo. Entonces, tal cual, entonces te va a servir para tener mapas o entender por qué eso que tú lanzas acerca o aleja a la gente desde la personalidad. Y es un mapeo súper bonito para entender a quién tienes enfrente. Entonces, Sí, sí, te sí, sirve mucho, muchas gracias. súper. Entonces, ya las tienen. Ahora vamos a irnos a los cuadrantes. Cada uno le salió una tendencia y acá están. ¿Listo? Entonces, cuando van a ir mirando dónde me sentí más identificado, si en el rojo, en el amarillo, en el azul o en el verde. Rojo, activo, racional. Amarillo, activo, emocional.
azul activo racional y verde activo emocional. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me siento yo más? ¿Cuál fue mi tendencia? Preguntas, ¿ya le salió una tendencia o está siendo difícil reconocer la tendencia de cada uno? Pongan corazoncito o mano así si está siendo fácil la tendencia. O si hay alguna pregunta de no está siendo tan fácil. O en el chat también podrían escribir, por También. ejemplo, ahí Esteban está diciendo que está difícil. Ok, Esteban. Te voy a devolver. ¿Porque te estás viendo en todos? Dependiendo de la situación, puede ser fácil, por ejemplo, uno decir, lo voy a enfocar con mi equipo de trabajo. O lo voy a enfocar con mis pares. Para que podamos por sí, no está siendo tan fácil, me enfoque como en algo mucho más específico. Me salió rojo, amarillo. Esteban, no sé si te sirve lo que te digo. Azul y amarillo, activo racional. Eres el azul es activo, es pasivo racional y el amarillo es activo emocional. Muy bien, me salió verde rojo, ¿ven? Ahí ya van estando. Muy bien. Entonces, aquí ya los tenemos. ¿Qué? ¿Saben? Voy a escribir acá, que no lo tengo y es clave para que no se pierda. Sí, porque si no, todos nos vamos a perder. Activo, racional emotivo y activo acá. Muy bien. ¿Listo? Para saber. Entonces, acá, esto me va a ir dando unas características mías, que ya más o menos las tenemos. Entonces, les voy a ir contando cada una de las letras, qué significa, qué es. Entonces, ¿qué me va contando cada letra? Acá, esto es muy importante, que es una trampa en la que caemos cuando estamos trabajando este tipo de cosas, y es, ¿cuál será el mejor? Nos pasa. O, ay, yo soy pero a este le pasa esto y no quisiera. O nos coge, o empezamos a ver puntos ciegos nuestros. O lo rechazamos. Cuando empezamos ya con la descripción. Todos los perfiles tienen como las emociones, como la vida, luces y sombras. ¿Listo? Me sirven para unas cosas y me jalan para atrás en otras. Eso es lo más importante, verlo en paz. Cuando uno habla de liderazgo, el liderazgo tradicional, y ya van a entender por qué les digo esto, habla mucho del D y del I. ¿Listo? El D, el DISC, D-I-S-C, D, I, que son personas activas, sociales, que saben para dónde van. Y eso ha generado un dolor en términos de liderazgo porque hemos estigmatizado al líder en una casilla. Y eso no es real. Todos pueden ser líderes, todas las características en el momento de desarrollarlas, potencializarlas, salen unos líderes espectaculares, enfocados en lo que les importa cuidar, en el cumplimiento de las promesas, en ver un futuro clarísimo con una visión clara. Entonces, ninguno es bueno ni malo, nunca. Lo que tienen son luces y sombras. ¿Listo? Entonces, vamos a ir viendo ya cada uno las características. Vamos a ver desde diferentes miradas del DISC las características. Entonces, el determinante o decisivo es acelerado, enfocado en el resultado, no porque los otros no tengan foco en el resultado, sino que desde él va a cuidar el qué, el decisivo, más que el cómo. Entonces, si yo le digo al decisivo, vámonos mañana para París o para Qatar, al Mundial, el decisivo sale, se fue. Pero los que son más pasivos o pausados van a decir un minutico. ¿En qué aerolínea nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir? Entonces, cuando en el DISC hablamos del determinante enfoco al resultado, es porque
se enfoca muy rápidamente en el qué. Y muchas veces, que es buenísimo, pero muchas veces le pueden faltar cuestionarse o mirar un poco los cómo. ¿Listo? Porque a veces se malinterpreta ese enfoque en el resultado. Puede ser leído como poco cuidadoso con otros. ¿Por qué? Porque en su acelere le puede faltar poner contexto. Los otros lo pueden leer como duro. Son normalmente en los que las organizaciones dicen, mira, necesitamos trabajar en tu tono, en la forma en la que dices las cosas. Tu equipo a veces siente que eres demasiado directo. Ahí tiene que ver mucho con que tiene características de esta letra. El influyente busca ser querido y que lo reconozcan. El influyente, acuérdense que está acá, activo emotivo, y el influyente dice, le importa que lo reconozcan, le importa caer bien, por lo tanto, le va a costar tomar decisiones impopulares. Es muy creativo, le gusta mucho contar la historia, lo que le pasa, lo que siente por la situación, y es importante, digamos, en términos de equipo, que eso también lo vamos a ver después para profundizar. Uno de sus motivadores es que lo tengan en cuenta y que su voz sea oída. ¿Listo? El motivador del D es el resultado. El del I es ser escuchado en el equipo. El del S, que es sereno o sólido, busca la armonía, es el que más escucha de todos. Es muy bueno para sostener, es perseverante. Entonces genera equipos muy efectivos de trabajo. Y es muy bueno para servicio al cliente, dado que lo que hace es buscar la armonía. Y también son muy buenos para generar espacios de negociación gana-gana, porque tiene una alta capacidad de escucha. El concienzudo o control está enfocado en el detalle y en el proceso. Entonces, acá este concienzudo va enfocado. Muy bien, acá Esteban está mirando. Sí, puedo ser amarillo y verde. Voy a seguir contando características y ahí también les va a ir ayudando a ir entendiendo más. Súper, Esteban. Entonces, el concienzudo está muy enfocado en el detalle, en el paso a paso. Entonces, si ven, el determinante va a buscar, en su inercia inicial, va hacia el qué, el concienzudo va a cuidar el cómo. Bueno, listo, vamos para allá, pero un minuto. ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Por qué aerolínea nos vamos a ir? ¿Listo? El I va a cuidar el relacionamiento muy basado en el contar historias y el caer bien. Y el S lo que va a hacer es que va a cuidar el relacionamiento desde la armonía, desde que no haya tensión. Yo normalmente en los talleres doy un ejemplo que es un poco exagerado, pero es el I, hagan de cuenta que yo acá entre los 45 que estamos digo, te caigo bien, te caigo bien, te caigo bien, eres querido conmigo, sé que me oyes, sé que me caes bien. Ahí yo como I estoy en paz. Casi así hayan problemas o tensiones entre ustedes. El S puede decir, sé que les caigo bien, el sereno sólido, sé que les caigo bien, pero acá hay tensión. Él va a hacer lo posible porque no haya tensión. Un S luminoso lo que va a hacer es poder afrontar el conflicto, solucionarlo para que haya armonía en el equipo, que es una de las luces de los sólidos para el liderazgo. El rojo amarillo entre acelerado y consentida con resultados, tal cual. Eso es, así es. Entonces doy sentido y eso nace más de un nivel ya como de conciencia para llegar a esos resultados, pero sí, María. Y sí. Entonces vamos a ver acá. Si nos vamos un poco a nuestro lenguaje generativo, los que nos han oído en liderazgo generativo, nosotros hablamos un poco de lo que cuidamos. Acá está un poco de eso que es relevante, importante para cada uno. Entonces, en los dominantes cuidan el poder, pero yo no quiero que entiendan el poder como el poder que pasa por encima de la gente. No, es un poder que tiene que ver con ser escuchado para llevar la visión que él necesita que se lleve. ¿Listo? Ese es el poder del D. Y esa visión lo que le va a pasar es que sí le va a costar trabajo negociarla. Entonces ahí es algo que los decisivos necesitan aprender, porque
ve tan claro hacia dónde va, que es desde ahí que cuida el poder. El poder es que no me saquen de mi lugar, del hacia dónde voy yo. Entonces, cuando soy dentro de un equipo, me puede costar trabajo trabajar en equipo. Me puede costar trabajo comunicar, porque hay veces siento que lo veo tan claro que salgo corriendo. Me voy, porque yo ya sé para dónde voy. O hay veces lo veo muy obvio. Y digo, pero los otros dicen, no, es que ni siquiera nos has contado qué es lo que vas a hacer. Por favor, ¿nos cuentas? El influyente o el influyente o el I es el que va a cuidar las personas que estén bien. Son las personas que normalmente llamamos como sociables o una palabra que se utiliza mucho a nivel organizacional que generan camaradería. Entonces, digamos que el D no necesita salir a almorzar con la gente del equipo. El I va a decir, vamos a almorzar, ¿listo? En los Ds, redes, tal vez la pandemia no les dio tan duro como a los CIS, que los encerraron y les tocó dejar de almorzar y de tener ese contacto con la gente, que obviamente es muy importante. Entonces, no hay ninguno mejor o peor, son esas inercias y cada uno va a tener elementos de aprendizaje para ser más efectivo y vivir en mucho mayor bienestar y ampliar esa capacidad de acción que nos lleva a estar mucho mejor. Ahorita voy a hablar un poquito de esas combinaciones, me parece bonita la pregunta. Paola, no se contradice. Ya te cuento un poco, ahorita voy a contar qué va pasando con esas combinaciones. Cero contradicción en ninguno. Solo eres eso. No hay contradicción, solamente hay una serie, una maleta con unas características que te permite hacer unas cosas y otras no, que necesitas aprender a poner foco en unas cosas, a ser más consciente de tu forma de ser en otras, pero no hay contradicción ahí. El control va a cuidar que las normas y la calidad. Entonces, en mi caso, yo la C la tengo bajita. Entonces, yo no veo errores en las presentaciones. O sea, yo puedo ver la presentación 10 veces y el error que todo el mundo ve y le grita, yo no lo veo. ¿Listo? El concienzudo es una persona, por ejemplo, en una empresa, estamos haciendo una presentación en PowerPoint, o sea, una presentación corporativa y hay un número que es 12.5 y 5 slides más adelante dice 12.59. Un concienzudo dice, devuélvase porque acá decía 12.5 y acá dice 12.59. Y los que somos más activos, que tenemos menos foco en el detalle, decimos, ¿a qué hora se dio cuenta de esto esta persona? ¿Listo? ¿Por qué? Porque van a cuidar muchísimo la calidad desde ahí, desde lo meticuloso, lo perfeccionista. Y el S, sereno, sólido, solidez, cuida el servicio, es más de soporte, cuida la armonía, es confiable, deliberado, amable, es muy buen oyente y le va a costar muchas veces poner su voz. ¿Listo? Y bueno, acá ustedes ya cada vez que voy contando ya se van viendo más, hiperverde y azul, tal cual. Entonces les voy a contar un poquito desde la pregunta que tenemos de las combinaciones para ya meternos al mapa relacional. Si tienen alguna pregunta, pues nada, levanten el micrófono y nos van contando. Entonces voy a contar un poco las combinaciones sin que esto que voy a contar sea tal cual así, porque obviamente depende de muchísimas cosas. Pero los D con I son personas que son aceleradas, enfocadas mucho en la acción, en el hacer. Por lo tanto, lo que les va a pasar es que necesitan aprender a parar para tomar decisiones. ¿Listo? Se lanzan muy fácil. No les cuesta tanto trabajo el ser como emprendedores. ¿Listo? Como que se van. Sienten que en el camino pueden ir arreglando las cosas y van a cuidar, dado que el D, si nos vamos al modelo al modelo de comunicación asertiva, el D cuida el fondo y la I cuida la forma. Entonces se complementan en comunicación. Entonces, más que contradictorios, se vuelven complementarios. Lo que un lado no cuida, el otro lo va a poder como aparecer al rescate y cuidarlo. Los D con S, con C, que son activos, los describen como personas que tienen mucha capacidad de innovación. Por ejemplo, ¿por qué?
porque el D va al resultado, ¿listo? Va para allá, y el C cuida la forma y cuida el cómo. Pero como el D jala el resultado, lo que hace esa parte C de las características C de la persona es mirar por dónde lo puede hacer. ¿Me siguen? Cuidando el proceso, que es muy importante, y cuidando el resultado. ¿Qué les pasa? Al D y esta combinación de C pueden ser tercos. En los procesos se pueden parar muy en su mirada, dado que normalmente son personas que esto es a nivel organizacional, han tenido buenos resultados. Desde nuestro paradigma tradicional organizacional, han llegado al número, hacen bien las cosas, son juzgados como buenos normalmente en términos del hacer. Entonces les cuesta mucho trabajo cambiar, porque históricamente les ha funcionado. ¿Van a cambiar cuándo? Cuando el proceso inevitablemente es insuficiente y no los está llevando al resultado. Pero si el cambio no tiene sentido, les cuesta mucho trabajo. Listo, mucho trabajo. El C con S son personas súper tranquilas, de mucha escucha, y les puede llegar a costar trabajo tomar acción, ni andar. Son personas que uno puede oír como la tienen clarísima, pero dar el paso para la acción les puede ser difícil. ¿Por qué? O creen que no es perfecto, que es la fantasía del C, que para arrancar tiene que estar perfecto, y además cualquier arranque implica movimiento y el S cuida la armonía. ¿Listo? Entonces es parte de lo que les puede pasar. Pero en términos relacionales tienen la escucha. Entonces ahí también se compensan porque el C también cuida la forma y no el fondo. ¿Por qué? Porque le importa que las cosas se hagan bien y puede faltarle ver el mundo de la gente. El I con S es una combinación súper enfocada a la gente, de escucha. Cuando yo me hice el DISC, la persona que me la hizo, yo soy de CONI, me dijo, usted debería tener ese I con S para ser coach. A mí el coaching me enseñó a escuchar y mi S se ha subido bastante, pero el I con S, uno podría decir, es el asesor perfecto, el consultor, el que va a escuchar, va a tener una relación súper cercana a la gente, y necesitan aprender a aterrizar las ideas. Eso es parte del aprendizaje. El C con I son normalmente personas muy autoexigentes, cuidan mucho su imagen pública. ¿Por qué? Porque tiene que salir bien, es lo que me dice el C, y el I, caer bien. Entonces, es como que su trabajo grandote tiene que ver muchas veces con desafiar un poco y que no les importe tanto la imagen pública para poder aparecer tranquilos y ejecutar. Y son muy autoexigentes. Y el D con S tiene una mezcla muy bonita en liderazgo. Yo creo ahí es donde sí se puede ver una contradicción y hay que trabajarlo. Es decir, yo ando, pero la armonía me puede jalar un poquito para atrás. Hay veces, y el andar y tomar decisiones no es armónico, pues no es armónico, genera movimiento. Entonces, puede sentirse ese cortocircuito, pero cuando se conectan con ellos, tienen un liderazgo muy poderoso porque escuchan y llevan al resultado, y van al resultado con el equipo, que es uno de los aprendizajes del D. Entonces, acá voy a invitarlos a que lean esto. Esto nos va hablando de liderazgo, nos va hablando nuevamente de esas características, de los motivadores, acá lo hablan gerencial, pero realmente es en liderazgo, como esa luz o esa fuerza que pueden tener en dirección, uno en motivación organizativa, otro en controles, y todos obviamente funcionan para manejar gente y estar con las personas. Ahora vamos a ver un poco, yo no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Yo, más que una pregunta, quiero hacerte un comentario. Entonces, o quiero hacer un comentario. ¿Puedo parar tu presentación? Sí, listo. Cuando nosotros hablamos de este tipo de mapas, como dices tú, o de arquetipos, muchas veces las personas nos centramos en saber quién soy yo, cómo me entiendo, quién soy yo, cómo hago yo, tratar de definir lo que estamos haciendo ahorita, que a mí me encanta porque es completamente nuestra naturaleza humana. Y es, espérate, entonces yo soy roja, entonces yo soy D con I, entonces soy con S. Y es el primer paso, y es autoconocerme y saber yo quién soy,
cuáles son mis tendencias, cómo soy activa o reactiva, o si soy directiva, o si soy pausada, o si soy, ¿ya? Entonces, esa es la primera fase. Y desde el liderazgo generativo hay algo que es súper importante, y ahí es seguramente donde Lina se va a meter, no solamente ahorita en la conversación, sino también donde va a centrar su programa, que tiene que ver con, ok, yo soy directiva, por ejemplo, Lina acaba de decir, yo soy DI, listo, Maribel González es DI. Entonces, ¿cómo hacen dos DIs para ambas directivas motivacionales? ¿Cómo hacemos para trabajar? ¿Cómo hacemos para lograr tener un proyecto? ¿Cómo logramos entendernos si ninguna de las dos tiene S, por decir alguna cosa? Y si ninguna de las dos tiene C, ¿no? Entonces, ahí es donde lo más importante para el líder generativo y para cualquier persona que esté en nuestro equipo es empezar a saber, yo como líder en mi equipo, quiénes son los Ds, quiénes son los Is, quiénes son los Cs, quiénes son los S, y cómo como líder empiezo a motivar, como decía Lina, que me parece súper bonito, que tenga su letra en luz. Es decir, que si tengo un alto motivador o un alto controlador, que esa persona esté ubicada donde es. Si tengo una persona que maneja la armonía, que sea la persona, por ejemplo, que se encarga siempre de ponernos la armonía nuevamente cuando estamos en un momento de quiebre o cuando estamos en un momento difícil. O, por ejemplo, que en un momento en que se necesitan los resultados, el D sea el que esté comandando. Entonces, lo más importante, y es la segunda fase, ustedes saben, para los que están con nosotros, pero se los cuento para quienes no, es la primera vez que están con nosotros. El liderazgo generativo, el coaching y la consultoría generativa están hechas para que el ser humano entienda, entienda y sepa que vive en tres dimensiones. Vive en el yo, vive en el nosotros y vive en el mundo. Entonces, en el yo necesito tener altos niveles de autoconciencia, ¿no? ¿Qué es lo que dice Lina? Y es la primera parte, que es lo que estamos haciendo. O sea, ¿qué soy? Soy un D, un I, un S, un C, ¿cómo hablo? ¿Cómo me comporto? ¿Qué me activa? ¿Qué me gatilla? Pero dos, si yo soy una persona que quiere hacer parte de un equipo o si soy el líder de un equipo, yo necesito saber cómo combino mis letras y en dónde combino mis letras para, como decía Lina en el título de su conferencia, para ser súper productivos, para poder coordinar acciones de manera adecuada. Entonces, ahí, y por eso les decía, no es solamente la conversación, no es solamente aprender a hacer conversaciones y tener las estructuras de las conversaciones, es la conversación como tal, ¿Con quién? perdón, tiene un truco. Y es, ok, si Lina es D, entonces, y yo soy D, es mejor que empecemos a tratar de estar en la I para poder conectarnos en el care y entonces poder las dos salir adelante con nuestras Ds, ¿no? Entonces, ese para mí es como el arte más importante del DISC. Y por eso con Lina decíamos, no es importante, lo más importante no es que tú sepas que tengas tu test. Es importante y la interpretación es súper importante. Pero lo importante es que tú aprendas cuáles son los comportamientos de las otras personas, cómo los pones a funcionar como líder al interior de tu equipo y adicionalmente cómo aprendes a hablar con cada uno de los cuatro perfiles. Dale, Linis. Gracias, Mari. Oscar y Paola. Hola Lina, hola a todos. Nada, buenísima la charla. La verdad es que, bueno, rapidísimo, creo que me identifiqué mucho con la I y con la S, ¿no? Pero mi pregunta es, ahorita escuchando también a Mari, creo que se resuelve un poquito la duda, es, dependiendo del rol, yo creo que es como vas jugando, bueno, tal vez un fin sería como aprender a integrarte y, como dices, luces y sombras, ocupar como los patrones de cada una, ¿no? Por ejemplo, si como líder de proyecto o emprendedor, pues sé que es muy necesaria la D, ¿no? Y también la I. Bueno, y todas son importantes. Yo, por ejemplo, en el azul, pues me siento ahí súper débil, ¿no? Bueno, es mi área de oportunidad, digamos. O sea, no soy metódico en el pasito a pasito. Y siempre necesito a alguien que me ayude. Entonces,
Tal vez un objetivo podría ser como ir buscando ese equilibrio, así como las emociones aprendemos a traer las luces de cada emoción, en esto podría ser algo parecido, ¿no? Como aprender a ocupar las luces de cada una, ¿no? Y buscar como un equilibrio primero en cada uno de nosotros, ¿no? Sí, ahí hay dos niveles. Uno, yo, luces, sombras y entender, y también la autoconciencia de que no vamos a hacer todo. Es decir, no puedo decir, ay no, yo soy súper enfocada al detalle, pero además mi D es enfocada al resultado, pero sí uso la I para ser asertiva a través de la forma y cuidar a la gente. Al final, obviamente siempre tendemos pues a estar bien y estar en una mejora continua como seres humanos, pero también esa autoconciencia sirve para hacer equipos efectivos, para poder jugar y entender que hay otro que te va a complementar en el juego, que es parte del liderazgo generativo. Entonces, cuando yo tengo este mapa atrás y tengo el liderazgo generativo, yo genero equipos efectivos, porque mi liderazgo se vuelve generoso, empiezo a entender cómo nos vamos moviendo todos como fichas en pro de ese care y de esa promesa. Entonces, digamos que se juega con las dos cosas, pero también te sirve para entender a quién necesitas en tu equipo. Por ejemplo, yo tengo con mi socia, ella es estructuradísima, para mí ella es un regalo. Entonces, en algo que a mí me desgasta mucho energéticamente, que necesito seguir aprendiendo, la tengo a ella también. Entonces, digamos que es dónde juego, que es la autoconciencia, y también cómo juego con los que tengo alrededor mío. Y eso es en equipos. Y lo que el doble clic de hoy es ese mapa relacional para yo entender al otro. Y ahí es donde digo, aquí sí funciona la empatía. Entonces yo digo, yo soy D, pero me voy a ir a comunicar con un S. ¿Qué tengo que poner para que esa comunicación sea efectiva? Calmarme, hablar pausado. Ah, no, yo soy acelerada. Ah, listo, no le van a entender. Entonces ahí viene la ampliación de mi lugar para poder generar el puente sobre ese mapa relacional para poderlo comunicar con el otro efectivamente. Entonces digamos que acá se nos van abriendo muchas formas. Es armar un equipo efectivo, mi autoconciencia, y desde mi autoconciencia, que es la única forma, cómo le llego a ese otro que tiene unas características diferentes a las mías. ¿Sí, Oscar? ¿Te sirve? Súper. Paola. Bueno, sí, no, definitivamente yo cada vez que lo compruebo y cada que estoy en estos talleres y hago estas evaluaciones, soy de I, pues no tiendo a nada más, soy súper de I, pero bueno, digamos que lo importante es aprender a manejar de pronto pues como las debilidades o oportunidades de mejora que puede tener uno pues en estos aspectos. Y pues que me parece también súper importante es lo que tú decías, que si mi líder o mi jefe es un DI, cómo manejar esa relación, porque pues digamos que a mí una vez me pasó en un proceso de selección que me dijeron, bueno, fue realmente muy querida la persona que me hizo la retroalimentación porque normalmente no le hacen a uno este tipo de retroalimentaciones, pero me decía como, mira, es que tú eres DI y tu jefe también sí, y tu jefe es DI y ella no quiere una DI con ella. Entonces, pues me pareció triste como que se hubiera cerrado la oportunidad solo porque yo era DI, pues como ella. Entonces yo me acuerdo que le hice un comentario como, bueno, o sea, somos igual de tesas. Pues, pero le decía, no me parece pues como justo que se cierre por esto. Y es como una invitación simplemente a entender que tenemos personas que son similares a nosotros y que simplemente es mirar cómo nos complementamos y cómo son nuestras oportunidades de mejora, más no pues de pronto como cerrar esas puertas, ¿cierto? Claro. Pues eso como por un lado. Sí, ahí es un Sí, lugar muy sombrío. sí. Porque Sí, nos da porque la a veces capacidad de dicen, por aparecer. eso es que entre se repelen los polos, entonces es mejor, pues por eso es mejor cuando son diferentes, porque se entienden mejor, pero no siempre es así. Entonces, creo que es aprender simplemente a hacer sinergia en ese sentido. Y lo que quería también comentar es como un pequeño resumen entre esas combinaciones que tú hiciste, pues de I, de C, CS y S, bueno, todas las combinaciones que hiciste, entender
o pues nuevamente como recalcar lo que dijiste de cuáles serían sus oportunidades de mejora. Es decir, tú dijiste, en el DI, por ejemplo, su oportunidad de mejora es como, pues, aprender a parar, ¿cierto? O sea, como no ir tan acelerado y aprender a parar. Decías, por ejemplo, que en el DC es como ser menos tercos, pues, o poder entender. Entonces, quería como saber si nos puedes hacer un pequeño resumen, como diciendo, bueno, miren, o sea, porque nos dijiste, el DI es así, 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 ¿cierto? El DC es así, así, así. Pero ¿cuáles son esas oportunidades de mejora o esas competencias o formas en las que se puede desarrollar la persona DI? Entonces, lo que te digo, por ejemplo, el DI es muy acelerado, somos muy enfocados en el resultado, pero ¿cuál es esa oportunidad de mejora del DI? No sé si me hago entender como con la pregunta que tengo, o sea, que tú nos digas, el DI debería aprender a ser más tranquilo, no sé, el DC debería aprender a ser más tal cosa. Sí, digamos que sí, voy como a ponértelo para responder. De I, tal cual, es calma. Los D con I, la calma. O sea, los activos necesitamos aprender a respirar, tranquilizar, ¿sí? No ponernos tan rojos y estar en calma. Bajémonos por activos, calma. Pausados necesitan aprender a arriesgar, a moverse más en la incertidumbre. ¿Sí? La fantasía del C con S es como la seguridad por los dos lados, de la relación y del proceso. Entonces es poder aprender a vivir un poco en la incertidumbre. Lo racional es a darle más peso a este lugar emotivo, que eso creo que sirve desde tu pregunta y genera un mapa fácil. Y los emotivos tienen que aprender a poner hechos y datos en sus conversaciones, que a veces nos cuesta, ¿no? Entonces, cuando uno es muy yo sentí el otro, pero dime cuándo, uno dice, pero ¿por qué no me crees? No, no es que no te crea, es que no te entiendo, porque si no me lo pones con hecho y con dato es difícil, ¿sí? Y obvio, parte de algo que es como lo que yo pongo acá, y es importante, el juego no es de Photoshop, O sea, esto no es de aparecer bien y estar perfecto, sino también de ver la realidad de los seres humanos en su diferencia para podernos relacionar desde un lugar mucho más fácil, más tranquilo. No viendo como esas gafas de, es que es así, es que las decisiones se toman rápido. No, también se toman lento, ¿sí? No, es que yo soy tan sensible, yo hablo de, no me gusta aterrizar. No, a otro sí necesita que le aterrice. ¿Me sigues? En tu mundo está bien, pero cuando yo me voy a ir con otro, tal vez sí necesita ese aterrizaje. Y es desde ahí, esos mapas relacionales, que vamos a entrar a verlo un poquito. ¿Listo? ¿Cómo es ese mapa relacional de comunicación? Entonces, acá está. El mapa relacional, ¿qué es la clave? Entonces, hay un lugar de autoconciencia mío, yo soy autoconsciente, sé dónde estoy, qué me pasa, reconozco me acelere, reconozco también que me encanta hablar, contar la historia, estar con gente y necesito comunicarme de una manera más efectiva, asertiva, empática, comprensiva con los otros. Entonces, cuando hablamos de liderazgo a hoy y cuando hablamos de liderazgo generativo y la conversación está puesta en el centro en el liderazgo y sin las conversaciones no nos comprometemos y sin las conversaciones no llegamos al care y no podemos constituir un care compartido ni una promesa, pues necesitamos conectarnos entendiendo también al otro y sus diferencias. Y lo que me puede hacer esa relación mucho más efectiva y también donde debo soltar, porque hay veces, muchas veces la trampa está en creer que así es el mundo, que el mundo es solo a través de procesos o que el mundo es solo a través de la visión y decisiones rápidas o que el mundo solo es a través de las relaciones cercanas, desde la camaradería o solo desde la armonía y la escucha. Y el mundo tiene muchos colores.
Entonces, acá ahorita, Begoña, te contamos un poco de liderazgo generativo. Me parece muy linda tu pregunta porque es fundamental, pues lo hemos nombrado mucho. Mari, yo no sé si tú quisieras contar algo que Begoña está preguntando del liderazgo generativo. Sí, sí, y también me gustaría que antes de que se nos acabe el tiempo también nos cuentes cómo esto complementa el espacio del liderazgo y qué es lo que ellos van a aprender contigo en tu programa de disco, o sea, por qué lo estamos complementando. Entonces Entonces, vamos a ir sumando. ya, Entonces, si quieres, yo termino acá y sumamos al final las dos cosas. Si para listo. ti está bien, Begoña. Y ya te contamos, Begoña, entonces, ¿qué es el liderazgo generativo? Exacto. Entonces, vamos a irnos ya nos reconocimos, ahora vayan a sus equipos, ¿listo? Sálganse de lo que vimos de cada uno y ahora dado que esto soy yo, mapeo mi equipo y miro con qué personas me es más fácil la relación y con qué personas me es más difícil. Con qué personas tengo una comunicación, hay veces no tan fácil y con quienes es todo tan fácil, nos entendemos tan bien, es como si nos leyéramos la mente. Entonces, para que vayan mapeando su equipo, para ya ir cerrando. Cuando yo soy decisivo, a mí me gusta que la comunicación sea unidireccional. ¿Eso qué significa? Que me hablen las cosas directo. No es que sean directos conmigo y que me digan, no, es que sea directo. ¿En qué sentido? Si hay algo en una reunión que yo no entiendo, tal vez el decisivo va a ir a salir de la reunión, puede que no lo pregunte él mismo, o ir a buscar la información de una manera directa, es decir, más conversada, hablada. Si le escriben un WhatsApp y él no entiende, o le empiezan a escribir muchas cosas en el WhatsApp, coge el teléfono y llama. Dice, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Listo? Es más, hay veces ni saluda, muy mal, pero hay veces ni saluda. ¿Qué es lo que me quieres decir con este WhatsApp? Eso es la referencia de la unidireccionalidad. Cuando yo soy C, le gusta por escrito. ¿Por qué? Y acá nos vamos a ir mucho a la comunicación, que es el tema relacional. ¿Por qué por escrito? Porque siento que se va a entender. Siento que cuando tengamos una duda, voy a tener dónde devolverme para mostrarle a la persona dónde y cómo se dijo. Entonces, las reuniones a los concienzudos a veces no les ven sentido. Cuando es una reunión de una hora, menos. Dicen, pero si esto lo podemos escribir. Pero los que no son como él, dicen, es que yo no leo el mail. O sea, que ni me lo manden por ahí. ¿Listo? Pero los es el acta. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dijimos? ¿Cómo lo dijimos? Si yo me voy a comunicar con un I, él iba a hablar mucho, pero es la forma en la que él se va a sentir parte de. Si yo tengo un influyente en mi equipo y nunca lo oigo, y soy yo y hablo y hablo, digo para dónde y cómo y cuándo y a qué horas, y no lo escucho, lo perdieron. Más que a otro. Él necesita hablar. Entonces, ¿qué pasa, digamos, en esta interacción de con I? Ahorita voy a mostrarles voy a mostrar muy rápidamente qué va pasando. Yo llego como I, le cuento a mi líder que llegué donde un cliente a vender y yo necesito contarle toda la historia. Pero mi líder dice, necesito saber si vendió o no vendió, si pasó o no pasó. Parte de esos acuerdos, porque esto nos sirve para generar acuerdos, es, ven, entiendo que para ti es importante contarme la historia, pero necesito para poderte oír la historia que me digas si pasó o no pasó. Y ahí es donde empezamos a generar estas relaciones con acuerdos desde la diferencia, en donde yo le puedo pedir a un C que por favor me escriba un mail mucho más cortico y con bullets para yo poderlo entender. Pero el C desde la conciencia tampoco le va a doler o porque entiende que somos diferentes en la forma de comunicación. Y el S tiene una característica y parte, obviamente lo que vamos a ahondar, pues cuando hagamos el programa es en cada uno muchísimo más a fondo, tenemos solo hora y media. Hoy el S, ¿qué le pasa? El S oye,
dice sí y se va. Y el S reprocesa y vuelve. ¿Listo? Entonces, si yo soy un C, digo, pero ¿por qué si ayer me dijiste que sí, ¿por qué me estás diciendo hoy que no? No entiendo. Y el S necesita recalcular como Waze. Entonces, los Cs van a un ritmo para poder coordinar, en donde necesitan primero como entenderlo en ellos, para después poderlo poner, decirlo y así coordinar acciones. ¿Qué nos pasa acá? Los determinantes, ¿cómo se van a relacionar entre ellos? Pueden llegar a proteger su territorio demasiado, acá lo van viendo, el de qué piensas, el del I demasiado político, del S muy sensible y del D y del C muy cauteloso. Entre el I empiezan a aparecer estos juicios que nos acercan o nos alejan. No a todos nos acerca y nos aleja lo mismo, pero el juicio desde este mapa está un poco puesto ahí. Los Cs y los Cs. ¿Listo? Este es el mapa relacional y el mensaje como para contarles es el juego en el mapa relacional parte de la conciencia en la comunicación y mi capacidad para generar acuerdos con los otros. No para decir, como soy C, no, como soy, no, es dado este mapa, entonces por eso es que a veces no es tan fácil comunicarme con esta persona de mi equipo. Con razón, me dice que no me entiende los mails y yo me esmero por escribirle el mail para que lo entienda. Nos sirve para generar condiciones de satisfacción en la relación y poder fluir muchísimo más. Eso era lo que hoy les queríamos contar. Ya te muestro, Juan Eduardo, otra vez el S. Ahí está. ¿Este era el que querías ver? Sí. Listo. Entonces acá ya sí te respondo pues las preguntas, Mari. Dale. En 15 minutos. Déjame antes le respondo a Begoña. Begoña, Sí. el liderazgo generativo es una narrativa o es una práctica del liderazgo que está dedicada a poder generar y construir futuros productivos y con buena vida que nos importan y que nos permiten crear aquellas cosas que para nosotros son importantes en nuestra vida, en nuestro equipo y en nuestra organización. Ha sido una narrativa que ha desarrollado Bob Dunham por más de 40 años y está basada en tener conversaciones efectivas para que podamos generar acciones y generar logros y resultados. Entonces, lo que hacemos en el liderazgo generativo o lo que nosotros construimos en el Instituto de Liderazgo Generativo son líderes, son coaches, son consultores que tienen, voy a decirlo así, el poder de las conversaciones puestas al servicio de la creación de equipos y la creación adicionalmente de resultados en las organizaciones. Lo más importante para nosotros es devolverle al corazón de las organizaciones al ser humano. Entonces, precisamente por eso, una conversación como DISC o la conversación que Lina nos trae desde DISC es una conversación fundamental, porque si nosotros vamos a las organizaciones tradicionales y como decía Lina al comienzo en su conversación, los Ds son mucho personas que tenían el estilo de liderazgo, del liderazgo antiguo, donde eran directivas, directrices de resultados. Y la idea es que nosotros lo que hacemos en el liderazgo generativo es, claro, somos directivos, generamos resultados, pero a raíz de un espacio de conversaciones o estructuras y prácticas de conversaciones que le permiten al equipo generar un compromiso con lo que estamos generando, con el futuro que se está generando, con esa inspiración del futuro que se está generando para crear resultados comprometidos y acciones comprometidas. Entonces, Linis, desde todo el contexto del liderazgo generativo, Begoña, te respondí así rapidito, pero te invito todos los miércoles a la misma hora para que estés con nosotros. Todos los miércoles tenemos una conversación de liderazgo generativo y voy a escribirte un mailcito para contarte un poquito más del liderazgo generativo. Cuéntame, Linis, o sea, yo creo que la relevancia de por qué aprender DISC
la hemos visto. O sea, yo creo que cualquier modelo o sistema arquetipal que yo tenga como líder o como ser humano para poder entender a los otros es fundamental. Cuéntanos qué es lo que vas a lograr durante el programa, qué es lo que nos vas a enseñar, qué es lo que vas a hacer para que esto se convierta en efectivamente, como tú decías, no solamente un mapa relacional, sino adicionalmente una herramienta fundamental para la productividad y la mejora en la coordinación de acciones. Cuéntanos un poquito sobre eso. Vamos a ver vamos a profundizar en cada letra, desde lo que es, pero además desde cómo se debe relacionar la D con cada uno, y obviamente dentro del ejercicio que va a ser conversado, vamos a generar conversaciones un poco más profundas con cada uno, entender qué me va pasando también a mí. Entonces es ver el mundo emocional del D y su forma de relacionarse, el mundo emocional del C y su forma de relacionarse, pero yo además siendo D, con mi acelere, ¿cómo me voy a calmar con un S? Y cómo voy a respirar para que me oiga. Pero además, ¿cómo nos podemos potenciar también entre Ds, entre Is, entre S y entre Cs? Entonces, digamos que vamos a ir viendo muy enfocado solo realmente en a las relaciones. Seguramente miraremos tema de equipo, pero el foco es yo, Lina Correa, D con I, cómo me relaciono y cómo hago para tener un puente efectivo con esos otros. ¿Listo? Y para eso, el primer paso es la autoconciencia, porque no puedo, con muchos puntos ciegos en ese relacionamiento, pues es más desafiante. No pasa tampoco. Entonces, entramos primero en nosotros como hoy, más profundo, y después nos vamos ya a los otros desde lo que somos y desde lo que nos pasa. Y seguramente mapearemos los equipos de ustedes ya muy en la práctica. No, es que mi equipo es así y me pasa esto con la gente. Entonces nos vamos a ir mucho también desde la experiencia de cada uno, con ejemplos, que eso nos enseña mucho poderlos ver en la práctica. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces hay todo un mapa de cómo me comunico con un D, haga esto, haga esto, haga esto, con un S, haga esto, haga esto, haga esto. Pero obviamente eso tiene más complejidad que vamos a ir entendiendo dentro del programa. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Listo, súper, me encanta. Para aquellos que están interesados en el programa de DISC que hacemos con Lina en Kentro Life, empieza el 19 de enero. Seguramente en estos días estarán recibiendo una llamada por parte de nosotros para contarles un poquito más y para poder solucionar un poquito más sus preguntas. Por aquí alguien me estaba haciendo una pregunta, Rafael me preguntaba qué diferencia sustancial existe entre el liderazgo y el coaching ontológico. Rafael, quiero darte este contexto. Yo soy coach ontológica, amo mi alma mater porque fue desde donde me hice y me construí como coach. Y me certifiqué en el 2008 y en el 2009 empecé a trabajar con liderazgo generativo. La diferencia más potente que yo veo entre el coaching ontológico y el liderazgo generativo o el coaching y la consultoría generativa es que el coaching ontológico, como lo dice su palabra, está centrado en el ser del individuo. Entonces, mientras que tú un proceso de coaching ontológico lo inicias con la pregunta ¿quién eres? O con la pregunta ¿quién soy? El liderazgo generativo está construido para poder entendernos en el espacio del nosotros, en el espacio de la construcción del futuro desde un espacio relacional. Entonces, el liderazgo generativo lo que hace es que no está construido para que el individuo solamente se entienda a él mismo, y nuestra pregunta de inicio, por ejemplo, no es quién soy, sino qué me importa cuidar, cuál es el futuro que me importa cuidar y cómo lo cuido con resultados. Entonces, mientras que en lo ontológico estás preguntándote por el ser humano, por lo que soy como ser humano, por lo que expreso como ser humano, el liderazgo generativo te muestra como ser humano cómo te relacionas con tus entornos organizacionales, porque los seres humanos nos organizamos en todas partes, en la pareja, en la familia, en la comunidad, en las organizaciones, en las empresas, en todas partes. ¿Cómo me organizo? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo tengo conversaciones?
y cómo esas conversaciones me permiten generar resultados reales en el mundo. Con un factor muy importante, y es que como es generativo, como es relacional, tiene que ver también con el bienestar y la buena vida. Yo, desde el liderazgo generativo, no creo que haya resultados si no hay bienestar y buena vida. Entonces, lo más importante es que en lo ontológico tú estás centrado en el individuo y en lo generativo tú estás centrado en lo relacional y adicionalmente en los resultados con productividad y buena vida. Entonces, digamos que mientras tú en el ontológico ves al individuo, en el generativo tú ves al individuo, al equipo y a la organización. Por eso mientras que, por ejemplo, tú ves en el individuo un observador que tiene unas acciones y genera unos resultados, en el liderazgo generativo yo veo un observador que construye un actor y ese actor se relaciona y construye acciones para generar resultados. Entonces, lo que vas a ver desde el ontológico es este individuo, cómo funciona este individuo, qué es lo que hace este individuo, mientras que en lo generativo vas a poder ver cómo el individuo funciona sistemáticamente o sistémicamente en un mundo donde quiere generar resultados. Y ahí, por eso te decía, el DISC vuelve a ser fundamental, porque el DISC está hecho para generar mapas relacionales. Entonces, es fundamental que no solamente aprendas a conversar y además, sino que también tengas la posibilidad de, como es fundamental en el liderazgo generativo, escuchar, pero no escuchar o no escuchar solamente lo que te dicen, sino cómo estoy escuchando al otro para poder comunicarme con el otro de una manera que el otro se active o tome acciones o funcione desde lo que yo quiero construir en el futuro. Entonces, esa es la diferencia más grande entre el liderazgo generativo y el coaching ontológico. Muchas veces, yo vengo trabajando hace 14 años como coach generativa y desde el liderazgo generativo. Muchas veces he hecho mano del coaching ontológico cuando, por ejemplo, tengo perfiles de líderes o de equipos o de coaches que, como decía Lina, tiene sus atributos en sombra o no es consciente de los efectos que construye o de los efectos que crea. Y ahí entonces entro al quién eres. Pero mientras estoy trabajando en todo lo que tiene que ver con cultura organizacional, con liderazgo personal o grupal, o mientras estoy trabajando con organizaciones, hoy estoy trabajando con lo corporativo y lo organizacional, estoy siempre trabajando con la pregunta de ¿qué te importa cuidar? ¿Qué te importa generar? ¿Qué te importa construir? ¿Con quiénes te importa hacerlo? ¿Para qué te importa hacerlo? Y cuál es el espacio de productividad que estás tratando de generar para eso. Entonces, eso es para mí como la diferencia más importante que te podría traer sobre lo ontológico y sobre lo generativo. Ya nos quedan 6 minuticos. No sé si hay por aquí alguna pregunta adicional. Hay varias personas que me dicen que están interesadas en el programa de DISC. Como les conté, los estaremos contactando, los estaremos llamando, les estaremos buscando para contarles sobre el programa. Y veo que también hay otras personas que nos están contando o nos están preguntando acerca del liderazgo generativo. También me encargaré como a Begoña de escribirles y contarles. Linis, ¿para qué DISC? ¿Para qué entender los mapas relacionales? Cuéntanos un poquito de eso para cerrar nuestra videoconferencia de hoy. Sí. Para mí, el regalo para mi vida ha sido para ser más efectiva en las relaciones, para no enredarme tampoco con los otros, con cosas chiquitas de
es que es muy detallista, porque pregunta tanto, ay, pero ¿por qué? Sino como poder fluir también en la diferencia del otro para llegar a coordinar acciones. Para también, acá lo ponían en la familia, para entendernos familiarmente también. Para mí es un mapa también para entender a mi hija, para entender al papá de mi hija, para entender a mi mamá y para traer más bienestar en mis relaciones. Lo vamos a ver desde un lugar práctico de liderazgo, pero esto es un regalo para la vida, de finalmente poder ponernos por qué somos diferentes y cómo relacionarnos en las diferencias. Súper. Lini, me encanta. Muchas gracias. Ya la vieron, ya la oyeron. Ella es nuestra experta en todo el tema de mapas relacionales. Y bueno, y los invitamos a que estén con nosotros a partir del 19 de enero en su programa. Para la próxima semana, aquellas personas que estén interesadas en el programa de coaching y consultoría generativa, voy a hacer una videoconferencia sobre qué es eso. Precisamente aquí está Rafael preguntándome por eso, y Paola y Gaby me estaban preguntando sobre el programa. Entonces, la próxima semana, nuestra videoconferencia de los miércoles va a tratar acerca de eso, qué es el coaching y la consultoría generativa, qué es el liderazgo generativo y por qué el liderazgo generativo y por qué el coaching y la consultoría generativa te ayudan a construirte o a convertirte o a llevar a un mayor nivel o a un nuevo nivel tu profesionalismo como coach, como consultor. Algunas personas que son líderes en las organizaciones me preguntan, Maribel, ¿a mí me sirve el CCG? ¿Me sirve el programa de coaching y consultoría generativa? Y yo te diría que definitivamente sí te sirve. Y te sirve por muchas razones. La primera razón por la que te sirve es porque muchas personas creen que están en las organizaciones y que son líderes en las organizaciones, creen que están haciendo un rol, ¿no? Que su trabajo es hacer un rol. Pero realmente todos en las organizaciones necesitamos estar a favor de lo que la organización está haciendo. Así que nuestra mirada debería ser siempre una mirada consultiva. No importa el rol en el que yo esté, no importa en el cargo que yo esté funcionando, yo debería siempre estar pensando en qué es lo que necesita la organización de mí, cuál es el espacio donde yo puedo generar mayor valor, qué es eso que nos importa estar construyendo y qué es lo que queremos hacer. Entonces, yo creo que es fundamental que nosotros miremos el liderazgo y los roles que tenemos en las organizaciones, sin importar el cargo que tengas, desde un espacio de liderazgo, desde un espacio de consultoría. No importa si es interno, no importa si es externo. Entonces, si eres líder, el programa también es para ti. Hay muchos coaches y muchos consultores que tienen sus propias consultoras y que creen que porque son coaches y consultores tienen claro el espacio del liderazgo. Y resulta que no, el espacio del liderazgo necesita del coaching y el espacio del coaching necesita también del liderazgo. Así que los que quieran saber más del programa, los espero dentro de 8 días. Voy a contarles por qué el coaching y la consultoría generativa y por qué poder convertirnos en consultores de talla mundial a través del liderazgo generativo. Así que a todos ustedes, muchas gracias. Lina, muchas gracias por traernos esta mirada sistémica, esta mirada para poder escucharnos, esta mirada para poder vernos, y aquellos que estén interesados en seguir trabajando herramientas rápidas, concretas, importantes, que nos complementen en nuestro espacio de seres humanos y adicionalmente como profesionales, pues estaremos haciendo otras videoconferencias y los estaremos invitando también a otros programas de Kentro Life. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, un abrazo, muchas gracias a todos. Chao.